Y vamos a pasar entonces a la presentación de la doctora Mirta Calizano. Mirta es la jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Churruca y es directora de la Residencia Universitaria de Tocoginecología de la UBA, con la sede en Churruca. Pero además, Mirta hace varios años que está indagando en este campo de la psiconeuroinmunología. Ella es máster en PINE y hace varios años que viene hablando sobre todo lo que es la psiconeuroinmunología y cáncer. Así que ella nos va a dar las bases científicas de mucho de lo que mencioné yo y lo que van a mencionar los próximos oradores. Primero quiero agradecer, la verdad que me siento muy cómoda. Hace muchos años, yo hace 30 años que soy médica, 26 que hago cirugía oncológica, soy gineco-oncóloga y mastóloga. Y hace 7 u 8 años, cuando iba a abandonar la práctica, porque no entendía por qué las pacientes que uno operaba morían cuando tendrían que andar bien, por eso cuando hablaban por ahí las características del tumor, uno operaba un tumor chico con axila negativa y se moría. Y técnicamente no debía pasar así. Entonces, después de un burnout, hice un posgrado de ginecopsiquiatría y hice un máster en psicoinmunoendocrinología, que es el camino que me trae acá. Y ahora voy a empezar, ¿por qué? Porque todo lo que ustedes hablaron, yo las charlas las preparo en diferentes lugares. Se imaginan que si hablo con cirujanos, no es lo mismo que hablar con oncólogos, que con psiquiatras, que en el pregrado o en el posgrado. Entonces, mi hoja de ruta la plantearon ustedes. Yo voy a pasar muy rapidito por lo que es alostasis, lo que son los estresores, porque quiero complementar lo que dijo el doctor, conductas salutogénicas. Mi tesis de investigación se está basando en la resiliencia. La resiliencia como camino que centra a la paciente y no al tumor en la búsqueda de la salud. Y la resiliencia, como buena médica que tiene que tener algo basado en la evidencia, la empecé a estudiar desde la biología molecular. Entonces estudié primero lo que es resiliencia biomolecular, para después hacer un camino de lo que es resiliencia social y resiliencia en las pacientes. Y estoy trabajando en eso. No traje casos clínicos, no daría el tiempo, pero en otros lugares yo he presentado casos clínicos de pacientes que deberían estar muertas para los oncólogos, un triple negativo de 29 años que me sigue mandando fotos desde Neuquén, donde vive a la orilla de un lago. Entonces, este es el camino que quiero recorrer con ustedes. Vamos a empezar entonces por los nuevos paradigmas. La neurociencia es la integración y la nueva mirada del tercer milenio. Es una transdisciplina que nos enseña a pensar en esto. Integrar, como bien dijo el doctor, parece que lo copié, no es esto o aquello, es esto y aquello, en una sumatoria que enriquece la mirada. Y la palabrita que estaba ahí es alostasis. ¿Qué es la alostasis? Es un suprasistema, no porque sea mayor, sino porque abarca homeostasis, que es el concepto rígido con el que nos formamos. Gracias. La homeostasis tenía marcadores fijos. Uno no puede vivir sin una tensión de oxígeno determinada, no puede vivir con una acidez diferente. En cambio, la alostasis abarca todas las variaciones del sistema simpático y parasimpático, con neurotransmisores y sistema inmune, todo lo que se pone en marcha cuando se desencadena un evento. Hace unos años hablábamos de un estrés bueno, de un estrés que nos determinaba la respuesta. Por ejemplo, yo me aceleré, ya puse los tiempos y bajé, apagué mi taquicardia. Pero si ese estrés se sostiene en el tiempo, ese estrés va a tener una desviación de la normalidad y ese suprasistema va a estar actuando y trabajando mucho más. Entonces, este sistema más abarcativo que se logra a través del cambio, clarifica la ambigüedad del término homeostasis, distinguiendo entre sistemas esenciales para la vida y aquello que mantiene a estos en balance. Alostasis es un nivel de actividad requerido para mantener la estabilidad en ambientes constantemente cambiantes. Estabilidad a través del cambio. Proceso activo mediante que mantiene la homeostasis con múltiples efectores que no necesitan estar constantes. Tiene un rango amplio y son variables que se sostienen toda la vida. Conducen a la adaptación o a la patología. Vamos a dar un ejemplo. Laura habló de carga alostática. La carga alostática es el precio que paga el organismo por estar forzado a adaptarse a situaciones psicosociales o físicas adversas. Es un costo en la acomodación, un desgaste acumulativo que resulta de la hiperactividad crónica para adaptarse a las demandas constantes.
Y el estado alostático es más que la carga alostática. Es una actividad elevada o disregulada de mediadores de la alostasis que causan carga alostática. Vamos a ser más claros. Si yo estoy sometida constantemente a un estresor crónico y tengo una vulnerabilidad somática, por ejemplo, tengo una hipertrofia cardíaca, puedo desencadenar un evento cardíaco. Si no tengo una vulnerabilidad somática, el corazón aumentará la frecuencia, bajará la frecuencia y no habrá problemas. A ver, también hablaron ustedes de síndrome metabólico. Es muy importante entender que el síndrome metabólico es el modelo más claro de lo que es carga alostática. El síndrome metabólico, por ejemplo, hipertensión crónica, ritmo de cortisol aplanado, después de la deprivación crónica del sueño, alteraciones del sueño, obesidad, sostiene estado patológico. Obesidad, estrés, malos hábitos alimentarios, trabajadoras en turno, síndrome de falla ovárica, aumento de prolactina, sostiene el estado patológico. Esta mujer llega a un síndrome metabólico. A esta mujer es la que conozco yo hace 25 o 30 años. Las franqueras, las nocheras, todos los que hicimos guardia sabemos que las enfermeras de fin de semana alteran el ritmo, son obesas, tienen mayor facilidad para ser fumadoras, para tener hábitos de conducta como fumadoras o incluso alcohol en la guardia, que hacen amenorreas y que tarde o temprano me consultaban en el consultorio por un tumor de mama, o una hiperprolactinemia, o una esterilidad, o un cáncer de endometrio a más largo plazo. Todas estas pacientes comparten en común síndrome metabólico, un estado de inflamación crónica con un estresor crónico para pacientes vulnerables a determinados órganos. Entonces estamos encontrando un hilo conductor. No tengo evidencia hoy, porque nunca lo hemos mirado desde este lugar, pero los que hacemos estudios epidemiológicos en cáncer sabemos que la mama predispone al endometrio, el endometrio a la mama, la obesidad a la mama y al endometrio. Y todos tienen este hilo conductor común. Y todo esto es carga alostática. Entonces ahí estamos aprendiendo los médicos desde lo orgánico a entender este estado patológico. Y si yo tengo una mirada así, entiendo que estas pacientes tienen hábitos y conductas malas, terminan separadas de sus maridos, perdiendo trabajo. O sea, yo creo que no podemos a esta altura desconocer que hay estados patológicos marcados por el estrés, aunque yo no tengo la evidencia ni el laboratorio para comprobarlo. Pero de esto se trata cuando estamos tratando de hablar de carga alostática. Les puse acá, como para que tengan una mirada, los sistemas mediadores del estrés. Esta diapo que la dejo cargada acá son todos los neurotransmisores y todo el desencadenante neuroendocrino. Yo, cuando me estreso, pongo en marcha todas estas activaciones del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, con catecolaminas, orexina, vasopresina, opioides endógenos. La glándula adrenal va a empezar a actuar con glucocorticoides y adrenalina y citoquinas. ¿Se acuerdan que las citoquinas modulan respuesta inmune? Esto va a tener una variación de acuerdo a la genética que traiga el individuo y también al ambioma donde se desarrolle. Entonces no podemos excluir esta idea de los sistemas mediadores de estrés en cada individuo y cómo se va afectando en cada momento de su vida y según su organismo. Y acá tenemos los sistemas mediadores de resiliencia. Los sistemas mediadores de resiliencia son los que devienen en una neuroplasticidad adaptativa. Nuevamente volvemos a mirar el eje y dentro de los sistemas mediadores de resiliencia tenemos la serotonina, la dopamina, la DEA, dehidroepiandrosterona, los estrógenos, las neurotrofinas, los factores de crecimiento y los neuropéptidos. También los sistemas de resiliencia van a venir provistos en nuestra genética, pero la gran y la maravillosa noticia es que también en el ambioma. Es decir, que cuando hace algunos años, más o menos 30 años, se empezó a hablar del gen de la resiliencia, cuando recién se empezó a investigar esto, pensábamos que la resiliencia venía como una marca, como una huella. Ahora también sabemos que la resiliencia se puede estimular de acuerdo al ambioma, a las conductas y a lo que estábamos hablando hoy, conductas salutogénicas, cambios de hábitos, tutores de resiliencia. Bueno, esto es conocido por todos ustedes como enfermamos, ¿no? La evaluación del equilibrio entre el inicio de la respuesta al estrés y los mediadores del estrés. En 1998, un grupo sueco habló de la neurogénesis del cerebro adulto. Decenas de miles de neuronas mueren en el hipocampo todos los días.
80% son funcionales. En todo el cerebro humano hay células totipotenciales, nichos embrionarios, demostradas en adultos. La neurogénesis activa en el cerebro adulto no es un proceso de todo o nada. Esto determinó que es un proceso regulado por un ambiente fuertemente enriquecido y estimulado. La neurogénesis es fuertemente dependiente de aferencias serotoninérgicas. Todos los neurotransmisores, hormonas y péptidos que afectan el factor de transcripción y los neurotróficos la estimulan. ¿Qué quiero decir con esto? Que un ambiente enriquecido, la terapia, los cambios de hábito estimulan la neurogénesis. Es decir, que uno puede aprender a ser sano, puede aprender a tener conductas salutogénicas. Escuché 2 o 3 veces las frases salutogénicas. Podemos enseñarle a nuestros pacientes a elaborar trincheras de salud o conductas salutogénicas. Que esto no se contradice con que al paciente le tenemos que sacar el tumor, le tenemos que hacer el ganglio centinela, le tenemos que hacer la quimioterapia o la radioterapia como corresponda. Por esto quiero pasar claro este mensaje. No es eso o aquello, es esto conjuntamente con aquello. Las interacciones, Laura habló de interacción entre experiencias tempranas y aspectos biológicos. En todo hay una predisposición genética, pero las experiencias traumáticas tempranas pueden determinar que un fenotipo se vuelva vulnerable, se vuelva un hiperreactor para el eje hipotálamo, hipofisoadrenal y córtico-adrenal, que tenga una hiperactividad del sistema adrenérgico, con afección de neurogénesis en hipocampo y neurotoxicidades, con una vulnerabilidad aumentada al estrés y estresores vitales, con alteraciones biológicas que van a determinar patología orgánica, conductual y emocional. Orgánica, es decir, que alguien que tuvo estrés temprano y situaciones de estrés temprano puede determinar un fenotipo vulnerable que va a determinar que ese niño o niña tenga obesidad, patologías, conductas border o tumores. Esto ya tiene bibliografía y tiene, como decimos los médicos, evidencia orgánica, con un nivel muy alto de evidencia. La adaptación patológica a un hecho traumático crónico queda grabada en 3 tipos de memoria: la sensorial, que es corta, la límbico-temporal, que es larga, y la inmunológica, que es eterna. O sea que el daño que yo hago en un niño, o incluso cuando Laura hablaba de eso, yo la escuchaba y digo, esto es la clase, me está adelantando la clase. Porque ese niño intraútero está sufriendo, está teniendo un estrés intraútero, el chico ese que tuvo una leucemia. Entonces, la memoria inmunológica, los natural killer y los linfocitos van a tener un estrés que le van a marcar un estado alterado en su eje inmunológico. Ya es una evidencia que el sistema inmunológico se altera. Esto es lo que yo les quería marcar como pregunta, porque como hoy dijo la mañana el investigador, cuando uno ve algo, se hace una hipótesis y una pregunta. Y yo me pregunto hace años, ¿por qué las mujeres golpeadas, por qué las mujeres abusadas, por qué las mujeres divorciadas hacen cáncer? ¿Todas lo hacen? No. Algunas lo hacen, sí. Entonces encontré fenotipos vulnerables. Personas que no pueden superar ese estrés. Personas que tienen una variabilidad distinta, no el 5 o el 15% del cáncer heredofamiliar, el 75% del cáncer de mama esporádico. Tiene un perfil, es chiosa con el perfil o es una paciente con un tumor. Y este es el camino por el cual empecé la pregunta. El camino por el que empecé la pregunta es estrés, resiliencia y oncogénesis. Ya les presenté al fenotipo vulnerable. El fenotipo vulnerable tiene una hiperactividad límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal, con un hipertono adrenérgico y tiene neurotoxicidad. Es decir, no tiene buenos factores cerebrales, no tiene buena comunicación, tiene conductas desadaptativas, pero además tiene disminución de la neurogénesis, tiene una función tiroidea en menos, el hipotiroidismo de tu paciente. Sí, están en los libros, es fantástico como uno descubre, hablando con los otros, las cosas que uno tiene guardadas que puede compartir con los otros. También pensé en un momento que el hipotiroidismo provocaba el cáncer. No, las pacientes con un estrés crónico, estrés postraumático y estrés sostenido son hipotiroideas, son pacientes vulnerables. Tienen disminuida la función somatotrófica, tienen aumentada la prolactina. También en un momento de investigación, allá por los 80, dije la hiperprolactinemia produce cáncer. No, la hiperprolactinemia es un marcador de abuso. Las mujeres abusadas, emocionalmente inestables, con estrés temprano tienen hiperprolactinemia. ¿Todas tienen cáncer? No, ese trabajo lo deseché y no llegué a nada. No todas tienen cáncer, algunas no.
Lo que uno aprende en este tiempo es aprender a convivir con los psicólogos, porque uno cuando opera no puede pensar en esto. Una vez que no me dio el marcador, le consigo un terapeuta. Y fíjense cómo vamos hilando el camino de la transdisciplina. Y el eje gonadal está disminuido. Pero lo más importante es que estas pacientes están inmunosuprimidas. O como diría más claro, porque también estudia Natural Killing, no tienen los linfocitos disminuidos, tienen los linfocitos inactivos o insuficientemente expresados. Así que si yo quiero hacer un conteo, me va a dar normal. Pero son pacientes que evolucionan mal, toleran mal determinados tratamientos y son, por ejemplo, aquellas pacientes que antes de menstruar vienen con anginas, con alteraciones, o sea, tienen una disregulación de su eje, porque tienen un estado o carga alostática. Creo que esto lo pasé así volando, como para que se entienda, que esto ya está publicado, esto está investigado, este fue mi camino de las neurociencias, entender que la paciente es vulnerable. ¿Y cómo vuelvo? ¿Le doy una droga? ¿Le saco un pedacito de vulnerabilidad con un bisturí? No. No pasa por ahí el camino, pasa el camino porque la entienda, la comprenda, la escuche. No es lo mismo una chica de 24 años violada y obligada a casarse con el violador a una mujer de 80 que hace el cáncer de mama cuando enviuda. O sea, son personas diferentes, con perfiles diferentes y con inmunofenotipos diferentes. Y esto es lo que nos está faltando integrar en la mirada oncológica. No estoy diciendo que esas van a andar mejor o peor, estoy diciendo que son diferentes. La inmunosupresión hace que los linfocitos activados puedan producir neurotransmisores, interleuquinas, que son percibidas por el sistema nervioso central. La respuesta inmune puede ser condicionada por efectos conductuales y emocionales. El estrés modifica la reactividad inmunológica. La reacción inmune es modificada por interacción e interacciones conductuales. Los factores psicosociales influencian la susceptibilidad, curso y pronóstico de enfermedades autoinmunes, infecciosas y neoplásicas. Copeland 2011. O sea, ya no podemos discutir porque tiene un fuerte nivel de evidencia. Una paciente deprimida, no importa si es deprimida porque tiene cáncer o el cáncer le deprimió, si uno no le trata la depresión, va a tolerar peor los tratamientos de quimioterapia, va a tener menos sobrevida libre de enfermedad y va a tener menos sobrevida global. Y de esto también tenemos trabajos. Lo que pasa es que los tenemos fraccionados y no ponemos a la mujer como el centro, ponemos a la depresión como el centro. Es importante diferenciar entre una alteración inmune transitoria y la génesis de la enfermedad. Entonces, es importante hacer algún tipo de diagnóstico del equilibrio que hay entre la vulnerabilidad y la resiliencia, porque hay procesos naturales de recuperación y adaptación, momentos críticos para el desarrollo de enfermedad. Luego del nacimiento hay una inmadurez del sistema inmune, por eso les hablé del imprinting o del programming en la primera infancia. En la vejez hay una declinación del sistema inmune y en la exposición crónica al estrés también hay una alteración en el sistema inmune. Ante la supresión de las madres en los recién nacidos, se demostró la disminución en la respuesta de los linfocitos T y los natural killer. El órgano ejecutor central del sistema biológico responsable de la resiliencia y el encargado de regular mecanismos neurobiológicos, cognitivos y psicológicos es el cerebro. Su capacidad de modificar permanentemente su estructura y función según las necesidades de él y del sistema nervioso central se conoce como neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad la tenemos toda la vida. No hay edad para no estimular la neurogénesis. No hay edad para no hacer terapia, aprender a usar la computadora, mandar a la abuela a bailar salsa, mandar a jugar al póker con los nietos. O sea, todo lo que llamamos nosotros conducta de salud. Acá tengo... Se los dejo porque son todas las evidencias de todos los neurotransmisores que tienen en juego, pero esta es la buena noticia. La recuperación de la neurogénesis en el giro dentado junto con la remodelación dendrítica hipocampal son los principales cambios estructurales vinculados a las funciones de resiliencia. Puedo enseñar a mis pacientes a tener una mejor calidad de vida, aún con el tumor. Es decir, que yo puedo tener enfermas sanas, no sanas enfermas. Entonces, llegando a donde quería llegar, la resiliencia viene de la física. Es la resistencia al choque y recuperación del estado inicial de los metales sometidos a una presión intensa. Es decir, si resiste, retoma su forma, es resiliente. Pero en realidad no es la misma forma, es una forma diferente, es una forma modificada. La resiliencia celular es un equilibrado balance de factores de crecimiento y muerte celular. El ser humano nace con ella o la desarrolla de acuerdo a experiencias tempranas y o adaptación al sistema.
La resiliencia celular son mecanismos celulares, transmisión de mensajes químicos y físicos, consecuencia de primeros, segundos y terceros mensajeros que llevan a la desrepresión génica para la formación de proteínas receptoriales y no receptoriales. Muy complicado esto, pero es decir que el ambiente de afuera para adentro, por estímulos, puede modificar mis receptores, puede modificar mis proteínas, puede modificar todo mi sistema biológico. Mecanismos de neurotoxicidades están mediados por aminoácidos y mensajeros retrógrados tipo óxido nítrico o ácido araquidónico, que llevan a la muerte por apoptosis o necrosis. La correcta suma algebraica resultante de estos efectos dependientes de mecanismos neuronales y gliales es lo que permite adquirir respuestas adaptativas plásticas. Todos estos factores actúan en un correceptor adyacente al P75 o receptor de muerte. Si este no es activado, la célula muere. Los factores de esta enorme familia de proteínas inmunológicas y reguladoras del crecimiento o necrosis celular actúan con correceptores por un sistema de tirosinquinasas que producen autofosforilación del receptor. Esto activa las quinasas, que por un lado estimulan las proteinquinasas y por otro lado activan proteínas de estrés, vía MAP, quinasa activadora de proteína mitogénica. De estas proteínas de estrés, la más conocida es la CHC. Todo esto es biología molecular. Estamos diciendo que la biología molecular da un soporte para entender lo que pasa en nuestras células. Los receptores de factores de crecimiento están ampliamente expresados en el hipocampo, hipotálamo, corteza y estriado. Su activación produce varias funciones que esquemáticamente podemos dividir en antimuerte y provida. O sea que la resiliencia no es que no estaba, no la conocíamos, está desde siempre en las células. La formación de los factores de crecimiento neuronal es individucida no solo por factores biológicos o terapéuticos, sino también por factores psicosociales. Es como ambiente enriquecido, ejercicio y estrés leve y no amenazante. Acá quería llegar. Luego de darles toda esa perorata de factores, les estoy mostrando que no solo lo orgánico, sino que nosotros podemos generar resiliencia con un ambiente enriquecido, con dietas saludables, con un estrés leve y no amenazante. Resiliencia celular. Lo social actúa siempre sobre mecanismos biológicos de vulnerabilidad preexistente, produciendo nuevos intercambios que se traducirán en nuevas vulnerabilidades y o resiliencia. El individuo vino enfermo, pero puede ser reconducido, puede ser resilienciado, ¿sí? Entonces, vamos a consignar qué es un fenotipo resiliente. Consignemos como premisa básica que nuestro modo de reaccionar ante situaciones adversas depende tanto de lo heredado como de lo aprendido. Una genética adecuada, experiencias infantiles de amor, amparo y diferenciación van a dar un fenotipo resiliente. El fenotipo resiliente tiene una homeostasis autonómica permanente, tiene aumento de la neurogénesis, aumento de conos de crecimiento y una adecuada neuroplasticidad con un adecuado balance psicoinmuno-neuroendocrinológico. La resiliencia es la capacidad de enfrentar situaciones aversivas y salir fortalecido. La misma es tan antigua como para que molecularmente la presente cada célula de nuestro cuerpo, tan actual como para que la despleguemos como personas y tan compleja como para que la transmitamos y transformemos culturalmente. Conceptos de valorar en la perspectiva de resiliencia. Ojo, resiliencia no es algo aquileico. Yo no soy Superman. Yo voy a tener igual el cáncer. Teniendo resiliencia no voy a evitar el cáncer. No es Aquiles que tiene el talón. Es un fenotipo particular. Entonces, para el concepto de resiliencia, tengo que tener un oxímoron, una maravillosa tragedia. Señora, sacamos la mama, pero erradicamos el tumor. Un evento traumático real. Un evento traumático real. Y un tutor de resiliencia, que es lo que marcaba Laura. Un tutor de resiliencia es alguien que hace a esa persona diferente, que le enseña su camino de salud y que la pone en el centro. El tutor de resiliencia no siempre es el médico, a veces es la enfermera que está con ella, a veces es la acompañante terapéutica. El tutor de resiliencia es aquel que tiene a la paciente adelante y sabe que la está acompañando por el camino. O como cuando éramos chiquitos y mamá, cuando nos caíamos a besar de frente, decía, no duele más, y a uno no le dolía más. O aquel que decía, cuando seas grande vas a hacer tal cosa. Lo importante no era lo que iba a hacer, era esta perspectiva de que iba a ser grande, entonces podía superar el evento traumático. En síntesis, son 3 diapositivas nada más. La primera generación
decía que era una característica individual, con rasgos genéticos, intrínsecos y persistentes. La segunda generación, una perspectiva más dinámica, incorporando resiliencia celular, incluyendo neuroplasticidad comunitaria, incluyendo en esto el rol de los vínculos, familia y sociedad. O sea, esto empezó, no puede ser historia, pero con Boris Cyrulnik y con los niños en la guerra. Entonces yo vengo estudiando hace 15 años resiliencia, pero los investigadores hace más de 30 o 40. Entonces primero se hablaba de la genética, después de la segunda, pero la tercera generación está hablando ya de que podemos ser promotores de resiliencia. En síntesis, la primera generación decía que era una característica individual, rasgos genéticos, intrínsecos y persistentes. Y la segunda generación, más dinámica, incorporando celular, con neuroplasticidad comunitaria, vínculo, familia y sociedad. Y la tercera generación dice que los médicos, los agentes de salud, todos podemos promover la resiliencia. Muchas gracias.